¿quién fue el primer rey declarado de Tarvintas? Dice Quoth, a título póstumo, Feida Calancis. Si no a título póstumo, su hermano Jarvis. Es muy interesante porque vamos a hablar bastante de Feida Calancis, que aparece muy poco en el libro, pero creemos que va a tener un peso importante en el tercer libro. Y nos basamos en el propio stream que hizo Rufus hablando especialmente de este personaje. Sacó una moneda en la colección de monedas de la tienda oficial representando a este personaje y nos hizo el lore que se dice hoy en día, ¿no? De este personaje cuando no aparece en el libro. Prácticamente, ¿no? Parece mencionado. Pero se nos hizo todo el backstory. Rufus hizo un directo especialmente para explicar Feida Galancis. Y entonces, pues, bueno, todos los foros y los que seguimos Claro. así, Rufus, pues nos volvimos medio locos con esa nueva información porque algunas piezas que no encajaban empezaron a encajar si de repente ponía este personaje en juego y otras que no estaban en el tablero, bueno, de repente se derramaron, ¿no? Entonces, Feida Calancis fue el primer rey de Vintas. Entonces, para que nos situemos, antes de Vintas, lo que había era Vint, ¿vale? Porque primero fue Vint durante muchos años, ¿vale? Quien gobernaba Vint eran los Alberon. Esto ocurrió hace 12 generaciones. Aún estaban los Alberon, gobernaron los Alberon durante 1000 años. O sea, el Maer, no el Maer, pero su familia, el linaje. ¿Y qué ocurrió? Que Atur invadió Vint y formó todo parte del imperio Atur. Entonces llevó la ley del hierro y llevó el libro del camino, etcétera, ¿no? Dentro de ese original de Vint, ¿vale? También estaba incluido, no es el Vintas actual, era mucho más extenso, mucho más. De hecho, yo creo, esta es mi apuesta, que incluía la mancomunidad, y ahora defenderé por qué. O sea, es decir, que la mancomunidad donde está la universidad también era Vint, es decir, todo lo que está acá prácticamente debajo del camino de piedra actualmente, todo eso sería Vint, ¿vale? Después Atur absorbió prácticamente todo y luego se fueron independizando. Ahora explicaré brevemente cómo, no me voy a enrollar en esto, pero para situarnos, ¿no? Dentro de Vind había el condado de los Lacles, por ejemplo, con la ciudad libre de Tinue, forma parte del condado de los Lacles, también forma parte del condado de los Lacles Modek, el actual Modek, y parte de los pequeños reinos. O sea, un condado como de los Lacles era enorme, enorme, para que nos entendamos. O sea, imaginaos la dimensión de Vind. Por eso digo que, entre otras cosas, que creo que está la mancomunidad. Porque para empezar, le dicen primer rey de Tarvintas, y Tarvin está en la mancomunidad, es la capital de la mancomunidad, donde no hay reyes. Entonces, bueno, una vez es todo Atur, el pontícipe prohíbe la orden Amir, entonces hay muchas revueltas por la subida de impuestos, por un lado, del emperador por poder financiar la guerra de conquista que estaba librando, y por otra parte, porque esta orden Amir pues, son los que financian estas pequeñas revueltas que hacen que todo esto es Rufus, ¿vale? En lo que explicó Rufus, no está en el libro. Entonces, sobre historia pasada. Entonces se rebelan contra el imperio Atur y se independizan, ¿no? Entonces, pues bueno, según Rufus, pues hubo pequeñas trifulcas de reyes marítimos, ¿no? Que son los que estaban haciendo esos saqueos, ¿no? Pues tipo los hombres del hierro, ¿no? Como guerra de guerrillas para ir pues fastidiando y financiando estas revueltas para independizar territorios de Atur, muchos frentes a la vez. Y Feida Calancis fue quien unifica a todos estos pequeños reyes, ¿vale? Y entonces se independiza lo que hoy conocemos como Vintas, ¿vale? Lo que hoy conocemos como Vintas. Y posiblemente la mancomunidad, que luego se harían dos territorios, pero posiblemente. Durante algún momento, pues puedo ser Vintas. Esto no lo sabemos, ¿vale? Pero este proceso le cuesta la vida. Y entonces el primer rey es Jarvis Calantis, su hermano, que es lo que dice Quoth como respuesta. Entonces, ¿por qué a título póstumo le harían rey a él? Por haber llevado la gesta, pero rey, lo coronan rey a título póstumo. ¿Por qué? Bueno, pues según Rufus, un personaje, una persona con la voluntad de construir una nación, ¿no? Y del poder que tenía Feida, no muere si él no lo desea.
¿vale? Y entonces vuelve, digamos, su voluntad permanece como un Draug. Un Draug es un rey tumulario o un tumulario que vuelve a la vida, ¿no? Que sale de los túmulos. Sabemos que en Vintas hay muchísima superstición, eso lo vemos en toda la obra, y es porque ellos creen en los Draugs, entre otros seres, ¿no? Y entonces sería como él como vuelve como primer rey mago y siempre rey, ¿no? Vigilando sus tierras desde su túmulo, así lo dice Patrick, ¿no? Entonces, claro, si está vigilando sus tierras desde su túmulo y es rey de Vintas, se supone que debería estar en Vintas. Eso no casa con que estuvieran Valaritas. Por eso digo yo que creo que Tarvin y todo lo que esté debajo del camino forma parte de Vintas en un momento dado. Por eso dice Tarvintas, rey de Tarvintas, y por eso creo que podría estar o casaría que estuviera en este caso enterrado ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, en ese momento de recuperación, los Alberon, que habían estado 1000 años al poder, ¿no? Hasta hacía 600 años, claudican ante los Calancis, ¿no? Pero con condiciones. Ellos claudican con condiciones. Las condiciones son de seguir recaudando impuestos, tienen ese derecho, tienen derecho a conceder títulos y tierras, lo vemos que el Maer conserva ese derecho, y a reunir un ejército, ¿vale? Entonces son regentes en nombre del rey, ¿no? Y entonces pues se cuidan las fronteras en nombre del rey, etcétera, entre otras digamos, funciones, ¿no? Esto es un win-win para los Calancis y Alberon. ¿Por qué? Porque lo que tiene Alberon es el dinero. El dinero. Y Feida en ese momento tenía el poder, ¿no? Y la fuerza militar y había conquistado, etcétera, pero no tenía el dinero. Entonces, hacen ahí como un binomio, ¿no? Digamos que se soportan, ¿no? Mantienen el status quo porque uno es más poderoso que el otro, pero el otro tiene más dinero. Y por eso esto se mantiene en la actualidad, ¿no? Y Rufus, cuando hizo esta presentación y explicó esto, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque sacó una moneda que está en la colección, la tienda oficial, que la podéis ver, la colgaremos en redes también, que es un penique víntico, en el cual vemos a Feida, ¿no? Entonces, la moneda tiene una peculiaridad que la puedes partir en dos y volver a juntar, ¿vale? Se parte en dos porque es medio penique. Cuando la obra dice medio penique, no es una obra, no es una moneda, perdón, más pequeña, pues como sería de 1 céntimo o 2 céntimos, no, no. Es que literalmente la moneda se parte por la mitad, ¿vale? Entonces es medio penique de verdad, ¿no? Entonces, es muy curiosa la moneda porque en una mitad vemos a Feida Galantis con una cuota de malla, ¿vale? Y entonces, pues, tiene 5 soldados detrás de él, tiene 5 soldados, o parecen soldados al menos, igual podrían ser otros de estos reyes que le acompañaron, reyes marítimos, y que algunos de estos reyes se quedaron en su propio terreno y de ahí nacieron los pequeños reinos. Cada uno se cogió un trozo de tierra y dijo, yo soy rey de esto, ¿no? Podría ser. Y tiene la espada apuntando hacia abajo, ¿no? Digamos, y luego tiene como un pergamino o mapa, se nos dice en la otra mano levantado hacia arriba. Eso es la media moneda, medio penique. Pero el otro medio penique es una luna creciente, curioso porque sabemos que para abrir las puertas de piedad falta un momento que no sea tarde, un momento concreto, entonces sale con una luna creciente, que además es la misma luna que aparece siempre Dena, por ejemplo. Tiene una rama de cicuta, ¿vale? O eso se nos dice en la tienda oficial, que es una rama de cicuta, pero podría ser, por ejemplo, una rina del café, ¿por qué no? Tiene la espada levantada hacia arriba y detrás de él tiene varios itinolitos, pero en forma de puerta, en forma de jamba, ¿no? Tiene como 3 itinolitos, como 3 puertas, ¿no? Como, digamos, tipo Stonehenge, ¿de acuerdo? Detrás de él, que quizá esté apuntando a otro sitio, como hemos visto de Fire Angel, o está haciendo referencia a unas puertas de piedra, que podrían ser las Valaritas, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Y entonces, pues, bueno, estas puertas, estas jambas que dicen ellos, y es el rey tumulario Draug, ¿no? El rey muerto. Entonces es como rey en vida y rey para siempre. Y así lo tienen en su moneda los vínticos. Y creen en eso. Entonces ellos lo siguen considerando su rey, ¿no? Es como está el rey actual y el rey eterno, ¿no? Como que Feida es rey. Lo que pasa es que, bueno, pues bueno, ellos creen en eso. O sea, tienen esa superstición, ¿no? Entonces este es un poco el lore que hizo Rufus. Pero, si vamos a la obra, tenemos pistas. En el capítulo 16 del Temor de un hombre sabio, que se llama Temor acallado,
Quoth ya está en el archivo. Y entonces, bueno, creo que ni siquiera tiene permiso aún, puede ser, no estoy seguro, en esta parte del libro, pero bueno, él está en el archivo, en la estantería, chafardeando, ¿no? Y dice que encuentra solo una mención a los Chandrian, y que fue en un manuscrito, en un octavo titulado Curioso Compendio de Creencias Populares, que él calcula de tener unos 200 años, pero que tiene un poco más. Es de la época más o menos, un poco después de Feida Calancis y de que se ponga Vintas, digamos, pase al poder, ¿no? O sea, a la independencia, perdón. Entonces dice que el libro es una colección de historias y supersticiones recopiladas por un historiador aficionado de Vintas y que a diferencia de los ritos nupciales del Dragos común no pretendía demostrar ni desmentir las creencias, ¿no? Entonces, bueno, él escribe, ve que ahí hablan de demonios, de hadas, de engendros, dice que sobre las damas grises y los jinetes blancos. Todo esto es muy, muy interesante porque los jinetes blancos son los Sith, etcétera, pero cuando lleguemos a este capítulo de Temor de un hombre sabio, no os preocupéis que analizaremos todo, ¿no? Me voy a centrar en Feida. Entonces dice que hay una extensa sección sobre los Draugar, o los Draugs, que digo yo, de los túmulos. Hay una extensa extensión, ¿no? Y que hay 12 maneras de hablar con los muertos en este libro, ¿de acuerdo? Y que además dice que por lo que se refiere a los Chandrian no hay mucho que decir. Todo hombre los conoce, todo niño entona su canción. Y aún así, porque solo lee lo de los Chandrian porque es lo que le interesa al personaje, ¿vale? A Quoth, en este caso. Lo demás no le interesa. No nos lo leen, claro. Si no, sacaríamos más información. Dice, por una poca de cerveza, un labriego hablará 2 largas horas de los resinillos, más menciones de los Chandrian y aprieta la boca como el culo de una solterona. Toca fierro y aparta con ímpetu la silla, ¿no? Muchos piensan que traen mala aventura hablar de los Fata y aún así las gentes lo hacen. ¿Por qué causa distinto los Chandrian? Ignórelo. En el pueblo Monstúmulo, un curtier borracho, Entonces, ¿qué pasa? Que este historiador que está buscando de Vintas, parece, ¿no? Que habla de los Draugar de los túmulos y que habla de 12 maneras de hablar con los muertos, ha visitado Montúmulo, que ya lo conoceremos más adelante en la obra, que es donde el Dracus, Trevon, vamos. Puede ser que estuviera buscando a Feida, porque luego vemos que ahí no lo encontrará, pero puede ser, y lo está buscando a tomar por saco de Vintas. Posiblemente, como digo yo, que antes Vintas también fuese la mancomunidad, porque es en la mancomunidad esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos a un historiador víntico buscando túmulos, hablando de los Draugars, en esa zona, muy cerca, en Trevon, muy cerca de la universidad. Entonces, bueno. Pero no sabemos el motivo, ¿no? O sea, no sabemos el motivo, pero posiblemente si creen en que es su rey, porque si lo nombraba rey y título póstumo, él lo estuviera buscando, ¿no? Y lo está buscando bastante cerca de la universidad. Yo es porque vamos a dejar las pistas en la cual, sin nombrar a Feida, podamos intentar ver si hay algún paralelismo en relación o eso, ¿no? Entonces, no sé si aquí no son ninguno claro y meridiano, todo es así un poco. De momento va a ser todo cogido con pinzas. Contra más trozos leamos, pues al final todo se compone, ¿no? Como una teoría. Esto es gorra papel de plata total. Y intentaremos leer una frase del principio del libro en inglés que remate Manet, ¿no? Pero bueno, no sé si Manet sobre esta parte te habías fijado, ¿no? De historiador víntico que habla de estos temas. Sí, es lo único que... Lo del libro sí que me había fijado, lo he dicho, lo otro no. Pero lo de Montúmulo y más adelante, por ejemplo, cuando pasa lo del Dracus y Quoth dice que cuando oye hablar al porquero es cuando se da cuenta que Montúmulo significa monte túmulo y le dice que solo los de Vintas hacían túmulos, que es un sitio muy lejano para hacer uno. Entonces, esto también es el primer momento que hablan de los túmulos de Vintas. Y aquí en El temor de un hombre sabio, aquí es cuando sale el otro párrafo. Exacto, le dice exactamente eso, que solo hacen túmulos en Vintas, que hace un túmulo ahí. Por eso. Y es que quizá esa parte fue Vintas, o quizá algún rey fuera, porque hay que recordar que la mancomunidad no tiene reyes, no tiene, y Atur tampoco, Atur tenía emperador, ¿vale? Es verdad. Y la mancomunidad en Tarbín hay como una sede de gobierno en la cual la nobleza, tipo Conde Cerepe, etcétera, no tiene mucho poder y el poder es la iglesia, ¿no? Digamos que le han permitido a unos cuantos tener títulos y tierras, pero no tiene un poder real como puede ser en Vintas, que vemos en la corte del Maer, la nobleza o vemos a Ambros, etcétera, con un poder real, ¿no? Vimos el capítulo anterior como Soboy de Mode que le dice, eso es un
un reyecillo de Atur, que un duque de pacotilla, ¿no? O sea, Sí. quiero decir, no es una nobleza potente, ¿no? Entonces, no hay reyes en toda esta zona, ¿no? Y Feida es un rey, entonces, ¿por qué creemos que puede estar Valaritas un rey como Feida? Capítulo 25, el temor de un hombre sabio, adquisición indebida. Horas más tarde, Fela salió de entre los estantes del archivo y me descubrió con una mano sobre la puerta de las 4 placas. No estaba empujándola exactamente, sino presionándola. Solo comprobaba si estaba firmemente cerrada y lo estaba. Supongo que a los secretarios no les dicen que hay detrás de esta puerta, ¿verdad? Pregunté sin esperanza alguna. No lo sé, pero a mí todavía no, me contestó Fela. Se acercó, estiró un brazo y pasó los dedos por los surcos de las letras grabadas en la piedra. Valaritas. Una vez soñé con esta puerta. Valaritas era el nombre de un rey antiguo. Detrás de la puerta estaba su tumba. Wow, dije, tu sueño es mucho mejor que el que tengo yo. ¿Cómo son los tuyos? Una vez soñé que veía luz por el ojo de las cerraduras. Pero la mayoría de las veces estoy aquí de pie contemplándola y tratando de entrar. Como si estar aquí plantado delante mientras estoy despierto no era suficientemente frustrante, también lo hago cuando duermo. O sea, y es la teoría que os digo de que Fela es probable que escuche a la piedra y que por eso sueñe eso. ¿Qué creéis? ¿Os encaja esa forma de...? Ujú, sí, sí. Y además me cuadra mucho con lo que hemos dicho antes de objetos que de alguna manera atraen, ¿no? Llaman a quizás posibles candidatos a interactuar, ¿no? En este caso, pues a abrir las puertas. Más pistas. O no sé si Manet, perdón, no te he dado pies, que voy lanzado ya. No, sí, me parece bien. Si yo lo de Fela también, que Fela tuviera sueños y cosas así, sí que me daba la sensación de eso, de que dentro de lo que hay allí, como que esto hemos comentado alguna vez, que Iax, por ejemplo, que está detrás de las puertas de piedra, había hablado con Lanre o cualquier cosa así, como aunque su poder está contenido, en este caso, pues Feida podría ser, pero aún así como que su magia traspasa a gente que puede estar conectado a él. No había pensado de Quoth atrayéndolo de esta manera, pero sí que, igual que tiene los sueños con los Stonehenge y todo esto de los itinolitos, cuando ha matado a la troupe, pues de alguna forma también que aquí se pudieran, a Fela y a otras personas, pudieran mandarles como mensajes, por así decir. Sí, además dices, soy Haliax, ninguna puerta podrá detenerme, que lo estuvimos comentando. Sí, por eso. Sí, tiene sentido. Bueno, capítulo 43, ¿vale? Aquí Quoth recibe una carta de Dena, que este tiene mucha tela, este capítulo. 43 del nombre. Del temor de un hombre sabio. Ah, Todo es temor de un hombre sabio, todo. O sea, esta es la única. Se menciona Feida al principio y se encuentra Valaritas. Punto. Nada más en el nombre del viento. Paine y crescendo, ¿vale? En la dirección dice Quoth, Posada de Anques, Universidad, 3 kilómetros al oeste de Imre. Belenay Barren. ¿Vale? Belenay Barren. Lo de Belenay Barren, Belenay, hemos dicho muchas veces que la universidad está construida sobre la antigua ciudad de Belén. Aquí hay una de las pruebas y está Belenay guionizado Barren, y en los foros ingleses dicen que Barren puede ser una evolución de Barrow, que Barrow es túmulo en inglés. Es decir, que sería Belenay del túmulo, ¿no? La dirección donde está. O sea, que el túmulo fuese más antiguo y con lo que decía yo la semana pasada, que el archivo se haya construido con esa magia de contención y con esa de esto de itinolito, etcétera, y sin luz y con que no, o sea, se haya construido, digamos, para contener que no sea accesible, por ejemplo, cuando controla el acceso, ese túmulo, ¿no? Para evitar que a alguien se le ocurra abrirlo, ¿no? Por ejemplo, o sea, sería, entonces, pero se conserve el nombre antiguo de Belenay, de Belen Barrow, pues se quede Belenay Barren, ¿no? O sea, no sé si os encaja o no, pero hemos visto otros ejemplos de declinación de que al cambiar idioma o pasar los años, pues evoluciona etimológicamente la palabra, pero mantiene la raíz. Sí. Sí, yo no, en esto no me había fijado y cuando me lo dijiste sí que dije, pues perfectamente encaja completamente y más con lo que yo pensaba. Así que
Sí que me cuadra, sí. Vale, pues continúo, ¿eh? Son apuntes así pequeñitos, porque es que está muy desperdigado. Capítulo 50, el temor de un hombre sabio. Es la conversación entre Treb y Quoth cuando le propone irse a Vintas, ¿no? Con el Maer. Dice, ¿sabes quién es el Maer Alberon? Dice, ¿conoces la expresión más rico que el rey de Vint? Vint es lo anterior a Vintas. Dice, pues es él. Sus tatarabuelos fueron los reyes de Vint, antes de que se impusiera el imperio, convirtiendo a todos en la ley del hierro y el libro del camino. Si no llega a ser por unos cuantos caprichos del destino, una docena de generaciones atrás, los Alberon serían ahora la familia real de Vintas y no los Calanti. ¿Vale? Es decir, que aquí, aquello que estaba explicando yo y que ha explicado Rufus, está en el libro. ¿Vale? O sea, está, digamos, despirdigadete, pero está en el libro. Y en el capítulo 51, Trepe le dice, el Maer tiene un linaje muy antiguo, no como la mayoría de pequeños nobles de por aquí, que no sabrían decirte quiénes eran sus bisabuelos, ¿no? O sea, hace hincapié en esa, digamos, linaje antiguo, ¿no? Y cuando Quoth llega está con el Maer, ¿no? Que esto es el capítulo 58, cortejo, le dice, porque dice que quiere un heredero, etcétera, pero de cuántas mujeres hay, ¿no? Que sean apropiadas, ¿no? Entonces dice, bueno, uno se lo dice, ¿empiezas a ver el problema? Dice, sí, excelencia, al menos el contorno. ¿Cuántas jóvenes hay que cumplan esas condiciones? Dice, muy pocas. Contestó Alberon y un vestigio del antiguo fuego volvió a aparecer en su voz. Pero no puede ser una de las jóvenes que el rey tiene bajo su control. Fichas canjeables con las que se sella un tratado. Mi familia ha luchado para conservar nuestros poderes plenarios desde la fundación de Vintas. No pienso negociar con ese cerdo de Roderick por una esposa. No le cederé ni una pizca de poder. Y te dice, ¿cuántas mujeres hay fuera del control del rey, excelencia? Dice, una. Y no, eso no es lo peor, la mujer es hermosa, etcétera. Es decir, que vemos un poquito, ¿no? La relación Alberon-Calancis, ¿no? Que esas familias, o sea, digamos que llegaron a ese acuerdo con Feydal primero, con los Alberon que había en ese momento, pero que no olvidan, ¿no? Y aprovecharán, ¿no? Y el Maer está enfermo, ya veremos y analizaremos quién puede estar detrás, porque lo están envenenando. Entonces, bueno. No, pero bueno, todo esto es para que la gente vea un poco el background de Feida, ¿vale? Y entienda de dónde sale este personaje ahora y por qué creemos que está ahí. Porque, claro, dicen que es tumulario, Verena y Barren, se busca uno de Vintas en el túmulo, Tar Vintas, quizá daban cuidado de Vintas antes también, bla, bla, bla. Todo esto al final hace que la moneda que ha sacado, etcétera. Pero hay una frase en el libro que dice, al principio del todo, del nombre del viento, cuando hace el famoso speech, Quoth empezando por, he robado princesas a reyes agónicos, que no sé si tienes ahí la frase en inglés. No, en inglés la frase no es he robado princesas a reyes agónicos, sino que dice I have stolen princess back from sleeping Baroque kings, que viene siendo he robado princesas a reyes tumularios durmientes. Oh yeah, a reyes tumularios. Y el único rey tumulario que se nos ha explicado es Feida. Es Feida Calantis. Que todas tus historias sean alegres y que todos tus caminos sean cortos y llanos.